Dicen que El Chavo del Ocho fue solo un programa inocente que nos hizo reír a todos. Pero, ¿y si te dijera que detrás de sus personajes existían mensajes ocultos que llevaban décadas frente a nuestros ojos? Uno de los casos más intrigantes es el de Kiko, el niño engreído, de cachetes inflados y risa peculiar, que en apariencia solo servía para hacernos reír. Sin embargo, algunos aseguran que su papel estaba diseñado para algo mucho más profundo y oscuro. ¿Qué significaba realmente su famosa frase "chusma, chusma"? ¿Por qué su comportamiento alternaba entre ternura y una crueldad casi calculada? ¿Y cómo logró su actor, Carlos Villagrán, alcanzar la fama de forma tan repentina, en un momento donde pocos podían hacerlo sin conexiones poderosas? Hoy vamos a explorar teorías, datos y coincidencias inquietantes que podrían cambiar la forma en que ves la serie para siempre. Porque tal vez, solo tal vez, Kiko no era un simple personaje cómico, sino una herramienta para influir en la audiencia y transmitir mensajes que iban mucho más allá de la comedia. Prepárate, lo que descubrirás a continuación podría romper tu infancia. Desde su primera aparición, Kiko se convirtió en uno de los personajes más recordados de El Chavo del Ocho. Con su camiseta a rayas, su gorra marinera y sus gestos exagerados, logró destacar incluso por encima de otros protagonistas. Pero lo curioso es que su ascenso en popularidad fue casi inmediato, como si alguien hubiera decidido que Kiko debía brillar más que nadie. En la narrativa de la serie, Kiko representaba al niño consentido, mimado hasta el extremo, incapaz de manejar la frustración. Siempre tenía más juguetes, más comida y más atención que los demás, pero nunca estaba satisfecho. Este contraste con la pobreza del chavo creaba un choque emocional en la audiencia. Por un lado, provocaba risas. Por el otro, generaba una sutil sensación de injusticia. Carlos Villagrán, el actor detrás de Kiko, no era precisamente una estrella antes del programa. Su salto a la fama fue tan abrupto que alimentó rumores y teorías sobre cómo consiguió ese papel. Algunos aseguran que su presencia en pantalla parecía diseñada para acaparar la atención, incluso eclipsando en ocasiones al propio Chavo. Lo más intrigante es cómo Kiko, a pesar de ser un personaje con actitudes egoístas y crueles, lograba despertar simpatía. Su tono de voz, su forma de inflar los cachetes y sus arranques cómicos suavizaban el impacto de sus insultos y burlas. Esto podría no ser casualidad. Suavizar a un antagonista es una técnica conocida para que el público lo acepte sin cuestionar su mensaje. En cada capítulo, Kiko actuaba como detonante de conflictos, provocaba al Chavo, humillaba a la Chilindrina o creaba tensión con Don Ramón. Esto no solo mantenía viva la trama, sino que, según algunas interpretaciones, cumplía una función más sutil. Enseñar, sin decirlo abiertamente, que quienes tienen más siempre pueden pisar a los que tienen menos, y que la burla es parte del juego. Esa mezcla de encanto y crueldad fue clave para que el personaje quedara grabado en la memoria colectiva. Y si consideramos lo rápido que Carlos Villagrán pasó de ser un desconocido a un ícono internacional, es inevitable preguntarse si hubo algo más detrás de su repentino éxito. Algo que no aparecía en el guión oficial, pero sí en el subtexto. A simple vista, chusma, chusma, parecía solo una muletilla graciosa con la que Kiko rechazaba a los demás, acompañada de un gesto burlón. Sin embargo, el término chusma no nació en la televisión ni en la comedia. Su historia se remonta siglos atrás. En la época colonial, chusma se usaba para referirse a las clases bajas, trabajadores forzados e incluso esclavos que remaban en galeras. Era una palabra cargada de desprecio, una forma de recordar a ciertos grupos que estaban por debajo en la jerarquía social. Con el tiempo, el término pasó a significar gente vulgar o de baja categoría,
pero la connotación de inferioridad nunca desapareció del todo. En El Chavo del Ocho, Kiko empleaba esta frase para descalificar, casi siempre al chavo, a la chilindrina o a cualquier personaje que no compartiera su nivel de privilegio dentro de la vecindad. Lo hacía con una naturalidad inquietante, como si estuviera reforzando la idea de que había un grupo mejor y otro peor. Lo perturbador es que este mensaje llegaba a millones de niños que, sin saberlo, absorbían el desprecio hacia quienes tenían menos. El insulto se disfrazaba de risa y así lograba entrar en la cultura popular sin levantar sospechas. Décadas después, chusma, chusma sigue usándose en Latinoamérica, a menudo sin conciencia de su origen discriminatorio. Algunos investigadores de medios han señalado que repetir frases de este tipo en un contexto humorístico puede normalizar actitudes de exclusión. Y si consideramos que El Chavo del Ocho se transmitió durante más de 30 años en diferentes países, el impacto cultural es incuestionable. Ahora bien, ¿fue una simple elección cómica de Roberto Gómez Bolaños o parte de un diseño más intencional? Los defensores de la teoría oscura creen que Kiko fue el vehículo perfecto, un personaje carismático que no inspiraba miedo, pero que sembraba en la mente del público un lenguaje de división social. Y lo hacía repitiendo, capítulo tras capítulo, una frase que para muchos solo era un chiste, pero que en realidad cargaba con siglos de desprecio. La repentina fama de Carlos Villagrán, actor que dio vida a Kiko, siempre ha generado preguntas. Antes de El Chavo del Ocho, su carrera en televisión era prácticamente inexistente, y sin embargo, en cuestión de meses, pasó de ser un desconocido a uno de los rostros más reconocidos de Latinoamérica. ¿Cómo ocurrió algo así en una industria tan cerrada y competitiva? Los rumores más oscuros hablan de pactos, conexiones ocultas e incluso influencias poco convencionales que habrían favorecido su ascenso. Hay quienes afirman que Villagrán mantenía vínculos con figuras influyentes de la televisión que buscaban crear un personaje específico para transmitir mensajes sociales disfrazados de comedia. Otros van más allá, sugiriendo que su éxito pudo estar sellado con acuerdos simbólicos del tipo que en la cultura popular se asocia con pactos de poder. A lo largo de los años, Villagrán ha sido protagonista de polémicas, especialmente por su salida abrupta del programa. La versión oficial habla de diferencias creativas con Roberto Gómez Bolaños, pero versiones no oficiales aseguran que detrás hubo luchas de poder, traiciones y secretos que no podían hacerse públicos. Lo curioso es que, tras dejar El Chavo del Ocho, Kiko siguió siendo un personaje rentable para Villagrán, que lo llevó a otros países, programas y hasta espectáculos en vivo, siempre con gran éxito. Si el personaje pertenecía a la producción, ¿cómo logró mantenerlo y explotarlo durante tantos años sin problemas legales graves? Para los teóricos, esto no fue coincidencia, sino evidencia de que había un acuerdo mayor detrás de todo el proyecto. Además, hay quienes señalan que ciertos rasgos de Kiko, su arrogancia, su desdén hacia los demás, su obsesión por lo material, no eran casuales, sino un reflejo de una personalidad que Villagrán interpretaba con una precisión sospechosa, como si el personaje no estuviera tan lejos de la persona. La pregunta queda abierta. ¿Fue Carlos Villagrán un actor afortunado que aprovechó una oportunidad única? ¿O una pieza cuidadosamente colocada en un tablero mucho más grande y oscuro? Uno de los aspectos menos discutidos de El Chavo del Ocho es su capacidad para manipular las emociones del público. El programa alternaba de forma magistral entre la risa y la tristeza, un recurso que generaba un apego emocional muy fuerte en la audiencia. Entre todos los personajes, Kiko jugaba un papel clave en esta dinámica.
Su presencia no solo servía para provocar situaciones cómicas, sino también para generar tensión y conflicto. Era el catalizador de muchas peleas, discusiones y momentos incómodos en la vecindad. Con un simple comentario o burla podía desatar una cadena de reacciones que mantenían al espectador pegado a la pantalla. El contraste era intencional. Un niño adorable a primera vista, pero con actitudes profundamente hirientes. Esto creaba un vaivén emocional en el espectador. Por un momento, Kiko podía parecer entrañable y al siguiente, detestable. Esa ambigüedad mantenía a la audiencia en alerta, emocionalmente involucrada, esperando el próximo giro. En este sentido, Kiko no era solo un personaje gracioso, era una herramienta narrativa cuidadosamente diseñada para mantener cautiva a la audiencia y quizás para sembrar ideas mucho más complejas de lo que parecía. Kiko fue, para millones, un niño gracioso que inflaba los cachetes y gritaba «Chusma, chusma» cada vez que quería imponerse. Pero al mirar más de cerca, su personaje revela una mezcla inquietante de carisma y crueldad, humor y desprecio, ternura y manipulación. Detrás de su éxito repentino, las teorías sobre pactos, conspiraciones y mensajes ocultos siguen alimentando debates hasta hoy. ¿Fue todo coincidencia o hubo un diseño intencional para que Kiko se convirtiera en un símbolo que transmitiera ideas disfrazadas de chiste? La frase que parecía inocente tenía raíces históricas cargadas de desprecio. Sus actitudes reforzaban jerarquías sociales y en un programa visto por generaciones, esto no es un detalle menor. Quizás, sin quererlo, millones de niños aprendieron que burlarse de quien tiene menos podía ser aceptable, si venía envuelto en risas. Y aunque nunca sabremos toda la verdad sobre lo que ocurrió detrás de cámaras, lo cierto es que después de analizar todo esto, es imposible ver a Kiko con los mismos ojos. Si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de la televisión que marcó tu infancia, suscríbete al canal y activa la campanita. La próxima revelación podría cambiar para siempre lo que creías saber.